Pues nueva edición del Burgado Opina, y en esta ocasión con una de las políticas canarias, por su larga trayectoria y porque más la conozco casi desde que yo vine a Canarias ya por el año 90. Es nuestra diputada, la que conocemos, podemos haberla votado o no, pero si alguien nos dice una parlamentaria en el Congreso de Diputados que representa a Canarias, yo creo que la mayoría de los canarios sabemos que se trata de Cristina Valido. Cristina Valido, muy buenos días. Buenos días. Yo te voté. Gracias por confiar en mí. Y siempre digo una cosa, no voy a hacer campaña electoral, no soy precisamente muy aficionado a decirlo, pero cada día entiendo menos que alguien que vive en Canarias vote algo diferente a Coalición Canaria cuando se vota fuera de esta tierra. Porque ¿quién escucha hablar a los diputados del PP, del PSOE, de Vox o de Podemos, que tenemos algunos, de Sumar, en Canarias? ¿Alguien me puede decir el nombre? ¿Tú me lo podrías decir? Yo sí, porque los tengo allí y los veo. Pero es evidente que cuando llegan las elecciones generales la gente debe pensar en que solo la unión hace la fuerza, solo concentrar nuestro voto en voces independientes que respondan únicamente a Canarias, que no tengan que cumplir la disciplina y seguir las prioridades que establecen los jefes de Madrid, que nunca son Canarias, siempre son otras prioridades. Es clave para el crecimiento de esta tierra y para el futuro de nuestro territorio y de nuestros hijos, hijas, de nuestros nietos. Es absolutamente importante que tengamos claro que si no tenemos fuerza y una posición relevante en el ámbito del Congreso, en el ámbito del Senado, en las votaciones, cuando se deciden las cosas que nos afectan, Canarias está en un segundo plano. Nadie habla ni plantea los temas de Canarias, en rarísimas excepciones y siempre siguiendo la disciplina que marcan los jefes de Madrid. Por tanto, yo puedo entender, y lo digo siempre, que cuando votas a un ayuntamiento, un cabildo, un gobierno autónomo, la gente siga mucho el feeling y vote mucho a la persona, pero cuando se trata de defender a Canarias fuera de Canarias, no podemos tener ataduras, ni gente que nos tape la boca, ni gente que priorice otros territorios al nuestro. Después de tantos años teniendo representación en Madrid, ¿por qué tenemos que seguir explicando las mismas cosas en Madrid? Pues porque lo acabo de decir. Canarias no se ha movido, ¿no? Bueno, lo han puesto en el sitio adecuado, en el mapa, antes estaba en un lado, ahora está en su sitio bien, pero es que estamos hablando de lo mismo hace 35 o 40 años, ¿no? Lo acabo de decir, es una cuestión de prioridades. Para ellos este territorio no es una prioridad, frente a lo que sí significa Cataluña, en el caso del Partido Socialista, o la propia Comunidad de Madrid para el Partido Popular, o lo que significa Andalucía para ambos dos. En fin, no es una prioridad. Y por eso te encuentras con que incluso habiendo tenido ministros canarios y ministras canarias del Partido Socialista y del Partido Popular, a fecha de hoy sigues teniendo que denunciar que no cumplen nuestras leyes. Teniendo ministros que se sientan en el Consejo de Ministros y que admiten que se aprueben cosas que obvian nuestros derechos fundamentados en nuestro régimen económico y fiscal, en nuestra consideración de región ultraperiférica, que nos ofrece el enorme valor de un tratamiento singular que se adapte a nuestra realidad. Pues muchos años después, seguimos teniendo que denunciar los incumplimientos e exigir que se respeten nuestros derechos porque ni siquiera teniendo ministros canarios sentados en el Consejo de Ministros se hace. Y al final todo está dependiendo, desde luego en esta legislatura, y me temo mucho que en la próxima, del número de escaños que tiene. Los últimos tiempos hemos visto al Partido Socialista ceder una vez más a cosas que negaban. Estamos hablando de Junts, o de PNV, o de Bildu, o de Esquerra, o a Podemos, para garantizarse seguir en la Moncloa y seguir en el gobierno. Y al final esos partidos que tienen muchos escaños son los que marcan la política y las prioridades. Y los canarios tenemos que tener escaños libres de los mandatos de los jefes de Madrid, independientes, para defender nuestros intereses y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Cristina, pero hemos perdido mucho tiempo en explicar a diputados, a ministros, a funcionarios en Madrid las singularidades de Canarias, la doble insularidad, lo que es una región ultraperiférica, las dificultades añadidas que tenemos aquí, y no lo hemos conseguido. Pero ¿por qué no ponemos un poco el tiro en explicárselo a los canarios?
porque a lo mejor hay que explicarle que una cosa es votar a un ayuntamiento, otra cosa es votar a un cabildo, otra cosa es votar a un gobierno autónomo y otra cosa muy diferente es votar a Europa y al Congreso de los Diputados. Y que ahí se deciden cosas que nos afectan a nosotros y que no podemos cambiarlas si no tenemos representantes allí. ¿Por qué no nos centramos, o no se centran ustedes en explicárselo a los canarios lo importante que es tener representantes en el Congreso de los Diputados y en Europa? Mira, yo estoy cansada de hacerlo y creo que lo hago con una claridad que poca gente me dirá que es que no lo explico bien. Y creo que Anioramas también lo hizo durante mucho tiempo. Y yo recuerdo a mucha gente hablar de Anioramas como la única voz de Canarias. ¿Por qué no termina la gente de entender lo importante que es tener escaños libres, independientes, que no dependen de ningún partido de la península? Pues porque hay una cosa que se llama mass media, en términos más coloquiales, grandes cadenas de televisión y de radio de todo el Estado, que absorben las audiencias de manera brutal, sobre todo en las horas de máxima audiencia, en los informativos de mediodía, en los programas de noche, tertulias políticas a todas horas, donde solo se habla de la izquierda y de la derecha, del PP y del PSOE, o de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Los demás no existen. Hombre, claro, los catalanes con 14 escaños, tanto Junts como Esquerra, tienen un espacio que están utilizando muy bien y eso también les da protagonismo. Y la izquierda de la izquierda o los partidos nacionalistas vascos también están sumando un número de escaños importantes que también les da algo de protagonismo. Pero parece que el combate permanente es Sánchez-Feijóo, Abascal por ahí, Ione Belarra por otro lado. Y los territorios como el nuestro, con poca representación, no tienen atención. 15 diputados tenemos los canarios. No tienen atención, a pesar de que, como bien has dicho, hay 15 diputados y diputadas que siempre le digo a todo el mundo que son las 15 personas que se eligen en las elecciones generales. 15 personas de Canarias, mujeres y hombres, que se eligen para que nos defiendan allí, que además en la campaña electoral van por todos los escenarios diciéndole a la gente que van allí a defender sus intereses, pero que después desaparecen. Yo sé que Anioramas y tú lo hacéis bien y lo explicáis bien. El problema está en que a lo mejor hace falta que lo explique Rosa Dávila, que lo explique Francisco Linares, que lo explique Mariano Pérez, que lo explique Diberto. Prefiero que lo expliquen los que piden el voto para las municipales, porque es triste ver cómo a ellos sí los votan, pero después cuando ven los resultados nacionales no van los mismos votos a la urna de la municipalidad que a la urna del Congreso de Diputados. ¿Se ha planteado, Coalición Canaria, que la pedagogía hay que hacerla desde la municipalidad? Sí, lo tenemos claro y yo hablo mucho con los alcaldes, llevo temas de los ayuntamientos al Congreso cuando tienen alguna reclamación con el Estado y creo que el mensaje es claro y que vamos a conseguir. Fíjate, un ejemplo, en el caso de Gran Canaria, estamos hablando de alcaldes. Primero Canarias son fundamentalmente alcaldes, fuerzas municipales, las que se han unido conscientes de que para Canarias es fundamental tener una fuerza libre e independiente en el Congreso de los Diputados. Un grupo de obediencia canaria que no responda a otros intereses ni a otros electores que aquellos que les están votando, que son los canarios. Y si ese paso se está dando en la otra provincia, yo estoy convencida de que también en esta provincia alcaldes y alcaldesas van a tomar más partido porque están viendo cómo sus cosas no avanzan. Que por mucho que tú hagas en tu municipio, si no cambian las leyes, el contexto normativo, puedes tomar muy pocas decisiones. Pero al final el malestar de la ciudadanía lo pagas tú, cada día, en tu despacho de la alcaldía. Cuando la gente no encuentra una vivienda, cuando no encuentran empleo, ¿dónde van? A ver a la alcaldesa, a ver al alcalde, como si en sus manos estuviera ofrecerles viviendas y empleos. Y todo esto depende de leyes y políticas del Estado que además tienen que tener consideraciones especiales para Canarias porque así lo dice la ley, aunque se olviden continuamente de hacerlo. Por tanto, yo creo que la fuerza municipal se está activando.
creo que vamos a conseguir llegar en unas condiciones importantes. Creo que la realidad del Estado está demostrando cada día lo importante que es que los canarios tengamos escaños suficientes para ser escuchados y si conseguimos arañar ese apoyo que tenemos en las autonómicas, del que tú hablabas, y en las locales, tenemos grupo seguro. Tenemos grupo propio seguro, los nacionalistas canarios. Ojalá consiguiéramos que toda esa gente que confía en nosotros en las autonómicas, con las elecciones a cabildos, en los ayuntamientos, tuviera claro que quiere que Canarias esté con mucha más fuerza en el Congreso. De la agenda canaria que condicionó el voto favorable a la investidura de Feijóo y de Pedro Sánchez, porque ambas dos formaciones políticas no se negaban a aceptar esa agenda canaria, ¿qué se ha incluido en el decreto Canarias? Que ahora el PSOE y Nueva Canaria pues parece que no está como muy de acuerdo. Bueno, nosotros en la agenda canaria incluíamos cosas como el cumplimiento del régimen económico y fiscal, el respeto a nuestro estatuto de autonomía. Por 19ª vez. Aeropuertos, planificación y gestión, que es una de las cosas que dice nuestro estatuto de autonomía. Respeto a las competencias en materia de costas y otras muchas cosas en materia de seguridad que son fundamentales, que a lo mejor no aparecían como en un apartado específico porque son todos asuntos que se derivan del cumplimiento del régimen económico y fiscal y del respeto a nuestro estatuto de autonomía. Y el decreto canario lo que hace es recordar en detalle todos aquellos asuntos que son singulares en Canarias y que requieren de una respuesta, e incorporar aquellas cuestiones también de la agenda canaria que no se han podido cumplir porque vamos por la tercera prórroga de los presupuestos generales del Estado. Nosotros nunca pensamos que podíamos llegar a un final de legislatura sin presupuestos generales del Estado, con unos presupuestos generales del Estado de la legislatura anterior. Jamás pensamos que un gobierno pudiera sostenerse de esta manera, pero se sostiene. Y eso ha impedido que tengamos convenio de obras hidráulicas, convenio de infraestructuras educativas, que se actualicen el coste de transportes, pero que se actualice también lo que es el dinero para financiar el 75% de los residentes, que es el que hace que las compañías estén denunciando que se les debe dinero, porque lo que está consignado está desactualizado ya. Ya no responde a lo que hace falta hoy. Y cuando planteamos esto, que son todas las cosas de sentido común, con las que queremos negociar, que son derechos, incumplimientos, necesidades de los canarios, tenemos que escuchar a un ministro canario, que va al País Vasco y le dice a los vascos que se les puede transferir la gestión de los aeropuertos, que a los catalanes tampoco les dice que no a nada, que no dice que no a lo que pide Podemos o pide Bildu, decir que esto para la próxima legislatura, a mí me asombra que los canarios puedan tolerar esto, que puedan tolerar que cuando hablamos de los temas canarios importantes, cuando queremos sentarnos a negociar, porque, oye, en toda negociación, pues a lo mejor hay cosas que concluimos que han de esperar y cosas que no. Cuando estamos trabajando en un documento que queremos que participen todos los partidos políticos en defensa de los intereses de Canarias, un ministro canario dice que habrá que dejarlo para la próxima legislatura. A ver si tenemos suficientes diputados canarios para que les presten. La pregunta es, ¿cuándo le va a decir el señor Torres y el señor Sánchez, que lo mismo me da, que me da lo mismo, ambos dos, con la misma estrategia y con las mismas prioridades? ¿Cuándo le va a decir a Bildu, al PNV, a Junts, a Esquerra, a Podemos, que lo que están pidiendo se queda para la próxima legislatura? Tal y como se lo dice a Canarias. ¿Cuándo se lo va a decir? Entonces, Cristina, ya no nos fiamos ni de Víctor Torres ni de Pedro Sánchez. No le vamos pero a que no vamos a fiar, pero si no es que yo lo diga. Es que en un momento se fiaron, ¿no? Son los hechos. No, vamos a ver, yo no me fío de nadie por naturaleza. Por naturaleza no me suelo fiar de nadie. Pero en política y en la vida hay que llegar a acuerdos, hay que hacer consensos y uno tiene que pensar en qué situación está mejor
un territorio como el mío, como Canarias, y en qué espacio podemos jugar más a conseguir cosas. Y tienes que priorizar eso, no lo que a ti te apetece, no lo que a ti te gusta, no. Si te cae mejor o peor un partido u otro. No es mi deseo, mi feeling con derechas o izquierdas. Es mi obligación con Canarias lo que marca el acuerdo. Y a partir de ahí, trabajar para que se cumpla, denunciar lo que no se cumple, celebrar aquellas cosas en las que hemos avanzado. Porque no nos podemos olvidar que cuando Anioramas planteó el transporte gratuito en Canarias por primera vez, nos llamaron locos y hasta nos votaron en contra el propio Partido Socialista en el Parlamento Canario, que era yo diputada del Parlamento Canario cuando votan en contra del transporte gratuito para Canarias. Y llevamos ya 3 años. Y ya llevamos 3 años con el transporte gratuito, ayudando a un montón de familias a ahorrarse un dinero importante que se gastaban en los bonos de la guagua de ellos y de sus hijos. Cierto. Y al final tenemos que poner en valor que esas cosas que ayudan a muchísima gente, no a los que jamás cogen el transporte público, no a los que van con sus coches hasta la puerta o incluso al que tiene chofer, no, a la gente más humilde que tiene que tirar de guagua y de tranvía. Tenemos que poner en valor que eso también tenemos que defenderlo y pelearlo. Te iba a preguntar cómo se te queda el cuerpo cuando ves una encuesta que se publica ya en el Diario de Aviso, como que Coalición Canaria no acaba de arrancar en la perspectiva o expectativa de resultados electorales en las elecciones generales, y sí lo hace Vox, que tanto PP como PSOE como Coalición Canaria reducen su intención de voto y la única fuerza política que crece es Vox. Bueno, aquí hay 2 cosas. Una, hay que mirar la muestra de las encuestas, las empresas que las hacen, porque no hay encuesta inocente. Eso en primer lugar. No te fías de ningún. No, la mayoría. No, vamos a ver, yo no descubro nada si le digo a tu audiencia que igual que hay medios con una clara línea editorial a favor de las derechas, hay medios con una clara línea editorial a favor de las izquierdas, y que cada uno encarga las encuestas pues con un claro interés. De hecho, vemos como el CID de Tesanos le da al Partido Socialista unas cifras increíbles. Si te vas a las empresas que encuestan para medios que defienden a la derecha, es todo lo contrario. Es verdad que hay un crecimiento exponencial de Vox, pero en esas encuestas que estamos conociendo, normalmente la muestra no desciende en Canarias al número de encuestados por islas que nos podría dar una fotografía más real. Y después hay un impacto del mensaje mediático del que hablábamos antes, en el que solo se habla de PP, de PSOE, de Vox, de Podemos, que se refleja también en las respuestas de la gente cuando les llaman por teléfono y les preguntan qué le agrada más, qué le gusta más, qué no le gusta. Pero pensar que eso es el resultado de unas elecciones, mira, yo ya he vivido muchas elecciones en las que nos vaticinaban malos resultados y aquí estamos. Y yo creo que hay que trabajar, desde luego, para tratar de aplacar un poco la influencia de esos medios del Estado español que no hablan de la situación de Canarias y que están preocupados por los grandes partidos. Creo que tenemos que hablar, pelear, discutir en Canario y en nuestro territorio con nuestras cosas. Y después creo que también tenemos que perder el miedo a decir cosas que están muy claritas. Y es que no puedo entender que hayan canarios dispuestos a votar un partido que lo que quiere es que los inmigrantes se queden en Canarias. O que desaparezcan las comunidades autónomas. No, que han dicho en la tribuna que los menores inmigrantes no pueden pisar España, que se tienen que quedar en Canarias. Yo no puedo entenderlo. No puedo entender que los canarios piensen en votar a un partido que dice que hay que acabar con las singularidades y con el trato diferente a territorios que son diferentes, y que hay que acabar con los estatutos de autonomía, y que hay que volver a la centralización en un caudillo en Madrid que decida todo en todas partes. No lo puedo entender. No puedo entender que en Canarias haya gente que puede votar y aplaudir a un partido que alaba al señor Trump, que aplaude al señor Trump, que lo pone como ejemplo de lo que hay que hacer. Yo no lo puedo entender, porque más allá
de la rabia, del enfado que pueda tener una parte del electorado por el resto de partidos, por el presidente del gobierno de España, creo que nadie puede darse un tiro al pie. Creo que nadie debe votar en contra de sus intereses, de los de sus hijos, del futuro, de su territorio. A gente para la que no somos nada, tanto es así que no somos nada, que te dicen claramente desde la tribuna que los menores inmigrantes se tienen que quedar en Canarias, que algún día los canarios se lo agradeceremos porque así dejarán de llegar y que de ninguna manera pueden pisar España. ¿Qué canarios pueden apoyar eso? Yo también me lo pregunto. Me asombra que seamos capaces de elegir lo que va en nuestra contra y lo que nos hace daño. Cristina, ¿volverías a la política autonómica? Y no me digas si mi partido me lo pide. No, vamos a ver. Yo creo que todavía es mi mayor deseo. Podemos hacer mucho en el Congreso y en el Senado si conseguimos que Canarias entienda que Canarias tiene que tener una presencia fuerte, independiente y libre en el Congreso. Y en este momento mi mayor deseo es conseguir todo lo posible para Canarias y hacer un buen trabajo allí. Para mí es un honor, un orgullo, no sabes hasta qué punto, subirme a la tribuna a hablar de mi tierra, a hablar de Canarias, cuando todo el mundo está hablando allí de no sé cuántas cosas, a veces insultándose. A veces. Casi siempre. Subirme allí y decir, agricultura, muy bien, déjenme que le hable de la agricultura en Canarias. ¿Qué quieren hablar de industria? Muy bien, déjenme que les hable de la industria en Canarias. ¿Quieren hablar de políticas sociales, de vivienda, de medio ambiente? Hablemos de Canarias, porque para eso vamos allí. Y para mí eso es un honor. Por tanto, en este momento yo no me planteo otro papel que ese, lo que no significa que el partido es el que tiene la última palabra. El partido decidiera que no debo ser yo, que debe ser otra persona. No me quedaría otra que asumirlo. Si el partido decide que tengo que estar en otro lugar, pero en este momento es lo que quiero hacer, es lo que más feliz me hace, es todo un honor y yo creo que el partido cuenta conmigo para continuar en esa representación. ¿Qué podría hacer Coalición Canaria en Madrid si tuviera grupo parlamentario con 4 o 5 diputados? Imagínatelo. Aparte de tener mucho más tiempo para hablar en la tribuna de oradores. Pues mira, si tuviéramos un grupo, aparte de tener muchísimo más tiempo para intervenir, poder intervenir en muchos más asuntos, tendríamos una capacidad de negociación muchísimo mayor, porque en cada comisión donde se trabajan las leyes, necesitarían de esos votos para que prosperara una enmienda u otra y podríamos negociar nuestras necesidades, incorporarlas a las leyes. Los asuntos canarios que normalmente se obvian, ¿no? Y después, además de tener más minutos para hablar, tendríamos posibilidad de registrar muchas más iniciativas, muchas más modificaciones de ley, proposiciones de ley vinculadas a los temas canarios. Y eso nos daría una imagen en el resto del Estado muy importante que permitiría también un conocimiento mucho mayor de nuestro territorio y una mayor conciencia de cómo no se pueden aplicar las mismas medidas en Albacete que en Lanzarote. ¿Ves posible que en las próximas elecciones generales se presente una única plataforma, una única coalición nacionalista donde se incorporen también partidos como el de Casimiro Purbero en La Gomera o la Agrupación de Reyes Independientes o alguno que otro que surja de la municipalidad con una única plataforma? Ojalá. ¿Es posible? Yo creo que es posible y yo desde luego no me escondo. Ojalá. ¿Y qué le impide actualmente? Bueno, yo creo que en la actualidad lo que hay que terminar es de derribar esas barreras que en ocasiones son diferencias personales y que, insisto... Está siendo buena en ocasiones. Sí, yo creo que en ocasiones son barreras de diferencias personales, de conflictos del pasado. Y digo lo que te dije antes, creo que cuando se trata de defender a Canarias en el exterior, eso son las discusiones de casa. En términos de familia, tú puedes tener las mayores discusiones dentro de tu casa, incluso dejar durante un tiempo de... No debe ser así, pero sabemos que ocurre, ¿no? De tener una relación fluida con un hijo o con una hija. Pero estoy segura de que si
en la calle tu familia se pone en cuestión, van a estar todos a una. Yo puedo tener dentro de mi casa los problemas que sean, ya los resolveré, porque mi tierra es una tierra compleja, con 8 territorios poblados, muy diferentes entre sí, con problemas que hay que abordar de manera singular, y eso cuesta mucho que lo entiendan. Porque además mi tierra está muy lejos y eso hace que todo sea muy caro. Porque además mi tierra tiene pocas posibilidades de crecer en muchas cosas, porque en un territorio tan alejado del continente no son inversiones fáciles de lograr. Y dentro de mi tierra podemos discutir y podemos pelear. Pero fuera de aquí, como diríamos en una familia, fuera de mi casa, con los míos no se mete nadie. Y eso es lo que deberíamos conseguir a nivel político, lo que muchas familias consiguen. Discutamos dentro, a lo mejor en unas locales, pues cada uno va con sus siglas porque no compartimos programa o porque no tenemos buenas relaciones, pero que fuera de aquí nadie se meta con los nuestros, ni con nuestro territorio, ni perjudica a nuestra gente. Y para defender a Canarias en el exterior tenemos que estar todos unidos, y yo sueño con que eso en algún momento se pueda producir. En estos días que tenemos una ausencia, nos ha dejado hace poco tiempo Ricardo Melchor. Yo sé que a ti te unía una relación personal, le debes probablemente algunas de tus bendiciones políticas en esta isla. Hay muchos referentes políticos que nos están abandonando en las últimas fechas. ¿Cuáles son tus referentes políticos en la política nacionalista canaria? Bueno, a mí me cautivó primero una Dan Martín que cuando yo estaba en los jóvenes de las agrupaciones independientes de Canarias, las AIC, hablaba de un nacionalismo que no levantara muros, que construyera puentes. Qué diferente. Que hablaba de conectar las islas y de hacerlas más iguales. Y fue mi primer atractivo en aquel momento, ¿no? Para incorporarme a las agrupaciones independientes. Luego recuerdo a un hombre que caminaba por la Orotava parándose con todo el mundo, que no utilizaba nunca el coche para ver a los vecinos, que iba a todos los barrios y que con sus más y con sus menos, como todos los políticos, como todas las políticas, era cercano, cariñoso, afable, que estaba en todos los barrios y que creo que era una manera de hacer política, como fue Isaac Valencia, que fue el alcalde con el que yo me incorporo al Ayuntamiento de la Orotava y me da la oportunidad de ser concejal. Y bueno, Ricardo Melchor, ¿qué voy a decir? Ricardo, 4 años después de estar en el Ayuntamiento, me llama y me dice que quiere que me incorpore a su equipo del Cabildo, pero que quiere que sea con dedicación exclusiva. Yo quiero recordar que hasta ese momento yo no había dejado de trabajar en la empresa privada, que yo no salí de la universidad y entré a la política. Llevaba aproximadamente 12 años trabajando en la empresa privada cuando Ricardo me dice que tengo que dejar la empresa porque necesita que me ocupe de las políticas sociales y que eso requiere dedicación exclusiva, ¿no? Y con él aprendí que ser consejera del Cabildo era un honor y un privilegio impagable. El Cabildo de Tenerife es una de las instituciones más hermosas, respetables, con un cuerpo de funcionarios y de habilitados nacionales de un nivel extraordinario para resolver problemas de la isla. Una institución que estaba en todos los municipios con acciones importantes que habían ayudado a mejorar el municipio. Y una forma de hacer política que era la de Ricardo, que era la de 24/7, desde las 8 de la mañana, dándole vueltas a la isla, yendo a todos los lados, estando con todo el mundo hasta por la noche, ¿no? Y ver que eso no era un sacrificio, que no era un esfuerzo, que era un privilegio y un honor. Y lo hacía con una tremenda alegría. Nunca lo veía resignado, obligado a ir a ninguna parte. Si llegaba a una misa, llegaba sonriente y feliz de saludar. Si llegaba a una romería, si llegaba a un mercadillo, si llegaba a una comida con agricultores, lo veías que disfrutaba de todo eso. Y eso también es una buena escuela para la gente que se incorpora, ¿no? Y luego, evidentemente, tengo que hablar de mujeres y tengo que hablar sin duda alguna, de Ani Oramas, de su impronta, de su capacidad, de su valentía. Durante todos estos años, la labor enorme que ha hecho de mantener a Canarias visible en un espacio en el que, si no estaba ella, como me pasa a mí ahora, Canarias no existe. La valentía de Rosa Dávila tras 4 años de gobierno del Partido Socialista en
en el Cabildo de retomar el testigo en esa institución para volver a darle el protagonismo y la importancia que siempre tuvo. En fin, me has puesto en una coyuntura muy complicada porque estoy segura de que algunos compañeros o compañeras en este momento que me oigan dirán, y no me nombra a mí, que hicimos tal cosa y tal otra. Hay mucha gente que creo que tiene mucho que alabar. Ojo, todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos. Pero yo siempre quiero ver la parte de la botella medio llena cuando hablo de personas y no fijarme en la medio vacía, porque todos cometemos errores y porque nadie está libre como para tirar la primera piedra. Y entonces yo prefiero hablar de lo bueno que me ha aportado todo el mundo, porque todos tenemos alguna cosa que puede no gustar, pero no merece la pena Cristina, tenemos que... enfrentarse en eso cuando hay tanto bueno que decir. Cristina, tenemos que ir dejándolo y para mí es una pena porque me quedan cosas que preguntarte muchas, ¿no? Con lo cual tendremos que volcar... Igual vamos a Madrid. Segundo capítulo. Igual vamos a Madrid a verte. Bueno, pues porque estamos en la sede de Coalición Canaria. ¿Podemos grabar una en el Congreso? Pero tú trabajas aquí una semana al mes y 4 semanas allí. Trabajo aquí con colectivos de aquí, con iniciativas de aquí, porque no puedo estar 3 semanas en Madrid recibiendo colectivos de todo el Estado que tienen problemas con las leyes, que me piden apoyo y a los canarios hacerlos ir a Madrid. Entonces, una semana que no hay pleno al mes, yo recibo aquí a todos los colectivos que me piden reunión de Canarias y trabajo con ellos en los temas que les preocupan. Pues Cristina Valido, la verdad que ha sido un placer compartir este ratito de televisión, de radio, de comunicación, de cercanía con nuestra diputada. Y lo digo a boca llena, hay quien me critica que sea tan abierto a la hora de decir, pero eres la diputada canaria, no eres la diputada de Coalición Canaria, eres la diputada canaria. Le pese a quien le pese. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. Para mí es un orgullo serlo y ser considerada así por tanta gente. Y espero que en una próxima legislatura haya muchos diputados canarios. Y que tú seas el referente de todos ellos. Yo sea uno de ellos, uno de los muchos que tengamos sin obediencia a nadie que no sea Canarias. La siguiente en Madrid.